La conquista del pan, Piotr Kropotkin, el libre acuerdo. Y, habituados como estamos, por prejuicios hereditarios, por una educación y una instrucción absolutamente falsas, a no ver en todas partes más que gobierno, legislación y magistratura, llegamos a creer que los hombres vamos a destrozarnos unos a otros, como fieras, el día en que la policía no tenga sus ojos puestos sobre nosotros, y que sería el caos si, por algún cataclismo, la autoridad desapareciera. Y pasamos, sin darnos cuenta, junto a 1000 agrupaciones humanas que se constituyen libremente, sin ninguna intervención de la ley, y que logran realizar cosas infinitamente superiores a las que se realizan bajo la tutela gubernamental. Abramos un diario. Sus páginas están enteramente consagradas a los actos de gobierno, al revoltijo político. Al leerlo, un chino creería que en Europa nada se hace sin la orden de alguna autoridad. Encontremos lo que sea sobre las instituciones que nacen, crecen y se desarrollan sin prescripciones ministeriales. Nada o casi nada. Inclusive si hay una sección de hechos diversos, es porque se relacionan con la policía. Un drama de familia o un acto de rebelión no serán mencionados a menos que se asomen las fuerzas del orden. 350 millones de europeos se aman, no se odian, trabajan o viven de sus rentas, sufren o gozan. Pero su vida y sus actos, aparte de la literatura, del teatro y del deporte, permanecen ignorados para los periódicos si no han intervenido de una manera u otra los gobiernos. Lo mismo sucede con la historia. Conocemos los menores detalles de la vida de un rey o de un parlamento, se han conservado todos los discursos, buenos y malos, pronunciados así como los chismes de las sesiones, que jamás han influido en el voto de un solo miembro, como decía un viejo parlamentario. Las visitas de los reyes, el buen o mal humor de los políticos, sus juegos de palabras y sus intrigas, todo eso se ha preservado, cuidadosamente, para la posteridad. Pero tenemos todas las dificultades del mundo para reconstituir la vida de una ciudad de la Edad Media, para conocer el mecanismo de ese inmenso comercio de intercambio que se realizaba entre las ciudades hanseáticas o para saber cómo la ciudad de Rouen construyó su catedral. Si algún sabio ha dedicado su vida a estudiarlo, sus obras permanecen desconocidas, y las historias parlamentarias, es decir, falsas, puesto que no hablan sino de un solo aspecto de la vida de las sociedades, se multiplican, se divulgan, se enseñan en las escuelas. Y nosotros, ni siquiera advertimos la prodigiosa tarea que lleva a cabo diariamente la agrupación espontánea de los hombres, y que constituye la obra capital de nuestro siglo. Es por esto que nos proponemos relevar algunas de estas manifestaciones, las más evidentes, y mostrar que los hombres, desde que sus intereses no son absolutamente contradictorios, se entienden maravillosamente para las acciones en común sobre cuestiones muy complejas. Es evidente que en la sociedad actual, basada en la propiedad individual, es decir, en la expoliación y en el individualismo sin límites, y por tanto estúpido, los hechos de este género son necesariamente limitados. En ella, el común acuerdo no es siempre perfectamente libre, y frecuentemente funciona para un fin mezquino, cuando no execrable. Pero lo que nos importa no es hallar ejemplos que imitar a ciegas, y que, por supuesto, tampoco podría suministrarnos la sociedad actual. Lo que nos hace falta es destacar que, a pesar del individualismo autoritario que nos asfixia, hay siempre en el conjunto de nuestra vida una parte muy vasta donde no se obra más que por el libre acuerdo, y que es mucho más fácil vivir sin gobierno de lo que se piensa. En apoyo de nuestra tesis, retomaremos el caso de los ferrocarriles, que ya hemos citado. Se sabe que Europa posee una red de vías férreas de 280.000 kilómetros, y que por esa red se puede circular hoy sin detenciones y hasta sin cambiar de vagón, cuando se viaja en tren expreso, de norte a sur, del poniente al levante, de Madrid a Petersburgo y de Calais a Constantinopla. Mejor que esto, un bulto depositado en una estación ferroviaria irá a poder del destinatario, así se encuentre en Turquía o en el Asia Central, sin más formalidad por parte del remitente que la de escribir el punto de destino en un pedazo de papel. Este resultado podría obtenerse de dos maneras. O bien un Napoleón, un Bismarck, un potentado cualquiera, podría conquistar Europa, y desde París, Berlín o Roma trazar sobre el mapa la dirección de las vías férreas y reglar la marcha de los trenes. El idiota coronado de Nicolás ha soñado hacerlo así. Cuando le presentaron proyectos para construir líneas férreas entre Moscú y Petersburgo, tomó una regla y trazó en el mapa de Rusia una línea recta entre sus dos capitales, diciendo, «He aquí la traza». Y el tendido se hizo en línea recta,
rellenando profundas hondonadas y elevando puentes vertiginosos, que fue preciso abandonar al cabo de algunos años, costando, en promedio, 2 o 3 millones el kilómetro. Esta es una de las maneras, pero en otras partes se ha hecho de otra forma. Los ferrocarriles se han construido por redes troncales, estas se han enlazado entre sí, y después, las 100 diversas compañías propietarias de esos ramales han buscado entenderse para hacer coincidir sus trenes al arribo y a la partida y para hacer circular por sus vías coches de todas procedencias, sin descargar las mercancías al pasar de una red a otra. Todo esto se ha hecho por el libre acuerdo, por el intercambio de cartas y propuestas, por medio de congresos a donde van los delegados a discutir tal o cual cuestión especial, no para legislar, y después de los congresos, los delegados regresan a sus compañías, no con una ley, sino con un proyecto de contrato para ratificar o desechar. Ciertamente, han habido tironeos. Ciertamente han habido obstinados que no se querían dejar convencer. Pero el interés común ha terminado por hacer poner de acuerdo a todo el mundo sin que haya habido necesidad de invocar a los ejércitos contra los recalcitrantes. Esta inmensa red de ferrocarriles enlazados entre sí, y ese prodigioso tráfico a que dan lugar, constituyen ciertamente el rasgo más asombroso de nuestro siglo, y se debe al libre acuerdo. Si hace 50 años alguien lo hubiera previsto y predicho, nuestros abuelos lo hubiesen creído loco o imbécil. Habrían exclamado: nunca se logrará que 100 consorcios de accionistas se pongan de acuerdo. Eso es una utopía, un cuento de hadas. Únicamente un gobierno central, con un director fuerte, podría imponerlo. Pues bien, lo más interesante de esa organización es que no hay ningún gobierno central europeo para los ferrocarriles. Nada. No hay ministro de ferrocarriles, no hay dictador, ni siquiera un parlamento continental, ni siquiera un comité directivo. Todo se hace por contrato. Y nosotros le preguntamos al estatista que pretende que nunca se podrá prescindir del gobierno central, aunque no sea más que para regular el tráfico, pero ¿cómo pueden prescindir de todo eso los ferrocarriles de Europa? ¿Cómo logran hacer viajar millones de viajeros y montañas de mercancías a través de todo un continente? Si las compañías propietarias de los ferrocarriles han podido entenderse, ¿por qué los trabajadores que se apropien de las líneas férreas no podrán ponerse de acuerdo de la misma manera? Y si la compañía de Petersburgo-Varsovia y la de París-Belfort pueden actuar coordinadamente sin darse el lujo de un comandante conjunto, ¿por qué en el seno de nuestras sociedades, constituidas cada una de ellas por un grupo de trabajadores libres, habría necesidad de un gobierno? 2. Cuando ensayamos demostrar con ejemplos que hoy mismo, no obstante la iniquidad que preside a la organización de la sociedad actual, los hombres, siempre que sus intereses no sean diametralmente opuestos, saben muy bien ponerse de acuerdo sin la intervención de la autoridad, no ignoramos las objeciones que se nos harán. Estos ejemplos tienen su lado defectuoso, porque es imposible citar una sola organización exenta de la explotación del débil por el fuerte, del pobre por el rico. Es por esto que los estatistas no dejarán ciertamente de decirnos: con la lógica que le conocemos, se nota que la intervención del Estado es necesaria para terminar con la explotación. Solamente que, olvidando las lecciones de la historia, ellos no nos dirán hasta qué punto ha contribuido el Estado mismo a agravar tal situación, creando al proletariado y abandonándolo a los explotadores. Y olvidarán también decirnos si es posible acabar con la explotación mientras sus causas primeras, el capital individual y la miseria, creada artificialmente en sus 2/3 por el Estado, continúen existiendo. A propósito del acuerdo entre las compañías ferroviarias, es de prever que nos digan: ¿no ven cómo las compañías de ferrocarriles explotan y maltratan a sus empleados y a los viajeros? Es preciso que intervenga el Estado para proteger al público. Pero hemos dicho y repetido muchas veces que mientras haya capitalistas se perpetuarán esos abusos de poder. Precisamente el Estado, el pretendido benefactor, es quien ha dado a las compañías ese terrible poderío que hoy poseen. No ha creado las concesiones, las garantías. No ha enviado sus tropas contra los empleados de los ferrocarriles en huelga. Y al principio, eso aún se ve en Rusia, no ha extendido el privilegio hasta el punto de prohibir a la prensa el mencionar los desastres ferroviarios para no depreciar las acciones de las que se hacía garante. No ha favorecido, en efecto, el monopolio que ha consagrado a los Vanderbilt, a los Poliakov, a los directores del París-Lyon Mediterráneo, a los del San Gotardo como los reyes de la época. Así pues, si ponemos como ejemplo el tácito acuerdo establecido entre las compañías de ferrocarriles, no es como un ideal de distribución económica, ni siquiera como un ideal de organización técnica.
Es para mostrar que si capitalistas sin otro objetivo que el de aumentar sus rentas a expensas de todo el mundo pueden conseguir explotar las vías férreas sin fundar para eso una oficina internacional, las sociedades de trabajadores podrán hacer lo mismo, y aún mejor, sin nombrar un ministerio de los ferrocarriles europeos. Otra objeción se presenta, más seria en apariencia. Se nos podrá decir que el acuerdo del cual hablamos no es enteramente libre, que las grandes compañías imponen su ley a las pequeñas. Se podrá citar, por ejemplo, a una poderosa compañía que obliga a los viajeros de Berlín a Basilea a pasar por Colonia y Frankfurt, en vez de seguir el camino de Leipzig, a otra que impone a las mercancías rodeos de 100 y 200 kilómetros, en largos trayectos, para favorecer a poderosos accionistas, en fin, tal otra que arruina a las líneas secundarias. En los Estados Unidos, viajeros y mercancías se ven algunas veces obligados a seguir inverosímiles trazados, para que los dólares afluyan al bolsillo de un Vanderbilt. Nuestra respuesta será la misma. Mientras exista el capital, siempre el gran capital podrá oprimir al pequeño. Pero la opresión no solo resulta del capital. Es, sobre todo, por el sostén del Estado, por el monopolio que el Estado crea en su favor, que ciertas grandes compañías oprimen a las pequeñas. Marx ha demostrado muy bien cómo la legislación inglesa ha hecho todo lo posible para arruinar la pequeña industria, para reducir al campesino a la miseria y proporcionar a los grandes industriales batallones de famélicos, forzados a trabajar por cualquier salario. Exactamente lo mismo sucede con la legislación relativa a los ferrocarriles. Líneas estratégicas, líneas subvencionadas, líneas recibiendo el monopolio del correo internacional, todo se ha puesto en juego a beneficio de los peces gordos de las finanzas. Cuando Rothschild, acreedor de todos los estados europeos, compromete su capital en determinada línea férrea, sus fieles vasallos, los ministros, se las arreglarán para hacerle ganar ventaja. En los Estados Unidos, esa democracia que los autoritarios nos proponen algunas veces por ideal, se mezcla el fraude más escandaloso en todo lo concerniente a los ferrocarriles. Si tal o cual compañía mata a sus competidores con una tarifa muy baja, es porque se resarce por otra parte con los terrenos que, mediante sobornos, le ha concedido el Estado. Los documentos publicados recientemente sobre el trigo americano nos han mostrado la participación del Estado en esta explotación del débil por el fuerte. También aquí el Estado ha duplicado, centuplicado la fuerza del gran capital. Y cuando vemos a los sindicatos de compañías ferrocarrileras, otro producto del libre común acuerdo, conseguir, algunas veces, proteger a las pequeñas compañías contra las grandes, no nos queda más que asombrarnos de la fuerza intrínseca del convenio libre, a pesar de la omnipotencia del gran capital secundado por el Estado. En efecto, las pequeñas compañías viven a pesar de la parcialidad del Estado, y si en Francia, país de centralización, no vemos más que 5 o 6 grandes compañías, en Gran Bretaña se cuentan más de 110, que se entienden a las mil maravillas, y con seguridad están mejor organizadas, para el rápido transporte de mercancías y viajeros que los ferrocarriles franceses y alemanes. Además, no es esa la cuestión. El gran capital, favorecido por el Estado, puede siempre, si lo encuentra ventajoso, aplastar al pequeño. Lo que nos interesa es esto: el acuerdo entre las centenares de compañías a las que pertenecen los ferrocarriles de Europa se ha establecido directamente, sin la intervención de un gobierno central que imponga la ley a las diversas sociedades. Este acuerdo se ha mantenido por medio de congresos compuestos de delegados que discuten entre sí y que someten a sus comitentes proyectos y no leyes. Este es un principio nuevo, que difiere totalmente del principio gubernamental, monárquico o republicano, absolutista o parlamentario. Es una innovación que se introduce, aún tímidamente, en las costumbres de Europa, pero el porvenir es suyo. 3. ¿Cuántas veces habremos leído en los escritos de los socialistas de Estado exclamaciones de este género? ¿Y quién se encargará en la sociedad futura de regularizar el tráfico en los canales? Si, a alguno de sus compañeros anarquistas, se le pasase por la cabeza atravesar su barco en un canal e impedir el tránsito a millares de barcos, ¿quién lo haría entrar en razón? Reconozcamos que la suposición es un poco fantasiosa. Pero se podría añadir, y si, por ejemplo, tal comuna o tal grupo quisiera hacer pasar sus barcos antes que los otros, ellos ocuparían el canal para acarrear, por ejemplo, piedras, mientras que el trigo destinado a otra comuna quedaría atascado. Entonces, ¿quién, sino el gobierno, regularizaría la marcha de los barcos? Y bien, la vida real también ha mostrado que muy bien se puede prescindir del gobierno,
en este como en otros casos. El libre acuerdo, la libre organización, reemplazan esta máquina costosa y nociva, y lo hacen mejor. Se conoce lo que representan los canales para Holanda, son sus rutas. También se sabe el tráfico que se hace por esos canales. Lo que se transporta entre nosotros por una carretera o un ferrocarril, se transporta en Holanda por los canales. Allá es donde tendrían que estar peleando para hacer pasar unos barcos antes que otros. Es allá donde tendría que intervenir el gobierno para poner orden en el tráfico. Pues bien, no. Más prácticos, los holandeses, desde hace largo tiempo han sabido arreglárselas de otro modo, creando una especie de guildas, de sindicatos de barqueros. Estas son asociaciones libres, surgidas de las necesidades mismas de la navegación. El paso de los barcos se hacía según cierto orden de inscripción, siguiendo todos un turno. Ninguno debía adelantarse a los otros, so pena de ser excluidos del sindicato. Ninguno se estacionaba más de cierto número de días en los puertos de embarque, y si en ese tiempo no hallaba mercancías que transportar, mala suerte, partía vacío pero dejaba el puesto a los recién llegados. Así se evitaba la aglomeración, aun cuando la competencia entre los empresarios, consecuencia de la propiedad individual, estuviese intacta. Suprimidas estas, el acuerdo sería aún más cordial, más equitativo para todos. Por supuesto, el propietario de cada barco podía adherirse o no al sindicato, eso era asunto suyo, pero la mayoría prefería afiliarse. Los sindicatos presentan además tan grandes ventajas, que se han difundido por el Rin, el Wisar y el Oudar, hasta Berlín. Los barqueros no han esperado a que el Gran Bismarck haga la anexión de Holanda a Alemania y nombre un Oberhaupt-General Staatskanal Navigationsrat con un número de galones correspondiente a la longitud de su título. Han preferido entenderse internacionalmente. Y aún más, gran número de veleros que prestan servicio entre los puertos alemanes y los de Escandinavia, así como los de Rusia, han adherido también a esos sindicatos, con el fin de establecer cierta armonía en el ajetreo de los buques. Surgidas libremente y reclutando voluntariamente sus adherentes, estas asociaciones no tienen que ver nada con los gobiernos. Es posible, es muy probable en todo caso, que también aquí el gran capital oprima al pequeño. Puede ser también que el sindicato tenga tendencias a erigirse en monopolio, sobre todo con el precioso patronazgo del Estado, que no dejará de mezclarse en esto. Tan solo no olvidemos que esos sindicatos representan una asociación cuyos miembros no tienen más que intereses personales, pero si cada armador se viese obligado, por la socialización de la producción, del consumo y del cambio, a formar parte al mismo tiempo de otras 100 asociaciones necesarias para la satisfacción de sus necesidades, las cosas cambiarían de aspecto. Poderoso en el agua el grupo de los bateleros, se sentiría débil en tierra firme y moderaría sus pretensiones, para concertarse con los ferrocarriles, las fábricas y todos los otros agrupamientos. En todo caso, sin hablar del porvenir, he aquí también una asociación espontánea que ha podido prescindir del gobierno. Pasemos a otros ejemplos. Ya que estamos hablando de buques y barcos, citemos una de las más hermosas organizaciones que han surgido en nuestro siglo, una de aquellas que más justamente podemos elogiar, la Asociación Inglesa de Salvataje, Lifeboat Associations. Se sabe que, en las costas de Inglaterra, todos los años encallan más de 1000 buques. En alta mar, un buen barco rara vez teme a la tempestad. Es cerca de las costas donde le aguardan los peligros, un mar agitado que le destroza el codaste, ráfagas de viento que le arrancan mástiles y velas, corrientes que lo hacen ingobernable, arrecifes y bajíos sobre los que se ve arrojado. Incluso cuando, en otros tiempos, los habitantes de las costas encendían fogatas para atraer los buques hacia los escollos y apoderarse según la costumbre de su cargamento, siempre han hecho todo lo posible para salvar a las tripulaciones. Al ver a un buque en peligro, lanzaban sus cáscaras de nuez y se dirigían en socorro de los náufragos, para encontrar muy a menudo ellos mismos la muerte entre las olas. Cada aldea a orillas del mar tiene leyendas acerca del heroísmo desplegado, tanto por mujeres como hombres, para salvar a las tripulaciones de la muerte. El Estado y los científicos han hecho algo para disminuir el número de los siniestros. Los faros, las señales, los mapas, las advertencias meteorológicas, ciertamente, los han reducido mucho. Pero por cada año siempre quedan 1 millar de embarcaciones y muchos miles de vidas humanas que salvar. Así que algunos hombres de buena voluntad se pusieron a trabajar. Buenos marinos,
ellos mismos imaginaron un bote de salvamento que pudiese desafiar a la tormenta sin irse a pique ni zozobrar, e iniciaron alguna campaña para interesar al público en la empresa, encontrar el dinero necesario, construir los barcos y situarlos en las costas, en todas partes donde pudieran prestar servicios. Estas personas no eran jacobinos, no se dirigieron al gobierno. Habían comprendido que para realizar bien su empresa era necesaria la participación de los marinos, su entusiasmo, su conocimiento de los lugares y, por sobre todo, su abnegación. Y para encontrar hombres que a la primera señal se lanzaran de noche al caos de las olas, sin dejarse detener por las tinieblas ni por las rompientes, y que estuvieran dispuestos a luchar 5, 6, 10 horas, contra el oleaje antes de poder abordar al buque en peligro. Hombres dispuestos a jugarse la vida para salvarla de los demás. Se necesita el sentimiento de solidaridad, el espíritu de sacrificio que no se adquiere con los galones. Este fue entonces un movimiento totalmente espontáneo, producto del libre acuerdo y de la iniciativa individual. Centenares de grupos locales surgieron a lo largo de las costas. Los iniciadores tuvieron el buen sentido de no ponerse en la posición de maestros, buscaron ideas en las aldeas de los pescadores. Un lord envió a un pueblo de la costa 25.000 francos para construir un bote de salvamento, se aceptó el donativo, pero se dejó el emplazamiento a elección de los pescadores y marinos de aquella localidad. No es el almirantazgo quien hace los planos de las nuevas embarcaciones. Puesto que importa, leemos en el informe de la asociación que los socorristas tengan plena confianza en la embarcación que tripulan. El comité se impone ante todo la tarea de dar a los botes la forma y el equipamiento que puedan desear los propios socorristas. Por eso cada año se introduce un perfeccionamiento nuevo. Todo por los voluntarios, que se organizan en comités o grupos locales. Todo por la ayuda mutua y el libre acuerdo. ¡Qué anarquistas! Por eso no piden nada a los contribuyentes, y el año pasado se les dieron 1.076.000 francos de cotizaciones espontáneas. En cuanto a los resultados, aquí están. En 1891 la asociación poseía 293 botes de salvamento. Ese mismo año salvó a 601 náufragos y a 33 buques. Desde su fundación ha salvado a 32.671 seres humanos. En 1886, habiéndose perdido entre las olas 3 botes de salvamento con todos sus hombres, se presentaron centenas de nuevos voluntarios a inscribirse, se constituyeron en grupos locales, y esa agitación tuvo por resultado el que se construyeran 20 botes suplementarios. Advirtamos de paso que la asociación envía cada año, a los pescadores y marinos, excelentes barómetros a un precio 3 veces menor que su valor real. Ella propaga los conocimientos meteorológicos y tiene a los interesados al corriente de las variaciones súbitas previstas por los científicos. Repetimos que los pequeños comités o grupos locales no están organizados jerárquicamente y se componen únicamente de socorristas voluntarios y de personas que se interesan por esa obra. El comité central, que es más bien un centro de correspondencia, no interviene de manera alguna. Es verdad que cuando en la localidad se trata de votar acerca de un asunto de educación o de un impuesto local, esos comités no toman parte como tales en las deliberaciones, modestia que, desgraciadamente, no imitan los elegidos de un consejo municipal. Pero, por otra parte, estas valerosas personas no admiten que quienes no han afrontado nunca las tormentas les redacten leyes acerca del salvamento. A la primera señal de peligro se reúnen, se ponen de acuerdo y van para adelante. Nada de galones, mucha buena voluntad. Tomemos otra sociedad del mismo género, la de la Cruz Roja. Poco importa su nombre, veamos de qué se trata. Imaginemos que alguien hubiese dicho hace 25 años, el Estado, que es tan capaz de hacer masacrar a 20.000 hombres y hacer heridas a otros 50.000 en un solo día, es incapaz para prestar socorro a sus propias víctimas. Por lo tanto, mientras exista la guerra, es necesario que intervenga la iniciativa privada y que los hombres de buena voluntad se organicen internacionalmente para esa obra humanitaria. ¿Qué diluvio de burlas hubiese llovido sobre quien hubiera osado emplear este lenguaje? En primer término, lo hubieran tratado de utopista, y si después se hubiese dignado a abrir la boca, le hubieran respondido: precisamente faltarán voluntarios allí donde más se sienta su necesidad. Los hospitales libres estarán centralizados en un lugar seguro, en tanto que las ambulancias carecerán de lo indispensable. Las rivalidades nacionales harán que los pobres soldados mueran sin socorro. Tantos oradores, tantas reflexiones desalentadoras. ¿Quién de nosotros no ha oído perorar en ese tono? Pues bien, sabemos lo que ocurre.
Se han organizado libremente sociedades de la Cruz Roja en todas partes, en cada país, en miles de localidades, y al estallar la guerra de 1870 a 71, los voluntarios se pusieron a la obra. Hombres y mujeres acudieron a ofrecer sus servicios. Se organizaron a millares los hospitales y las ambulancias, fueron enviados trenes llevando ambulancias, víveres, ropas y medicamentos para los heridos. Las comisiones inglesas enviaron convoys enteros de alimentos, vestidos, herramientas, grano para sembrar, animales de tiro, hasta arados de vapor con sus conductores para ayudar al laboreo de los departamentos devastados por la guerra. Consultemos tan solo La Cruz Roja, de Gustavo Moynier, para realmente asombrarnos de lo inmenso de la tarea cumplida. En cuanto a los profetas siempre prestos a rehusar a otros hombres el coraje, el buen sentido, la inteligencia, y ellos solos se creen capaces de imponer su autoridad a la gente, ninguna de sus previsiones se ha realizado. La abnegación de los voluntarios de la Cruz Roja ha sido superior a todo elogio posible. Solo pedían ocupar los puestos de mayor peligro. Y mientras que los médicos asalariados por el Estado huían con su Estado Mayor al aproximarse los prusianos, los voluntarios de la Cruz Roja continuaban su tarea bajo las balas, soportando las brutalidades de los oficiales bismarquistas y napoleónicos, prodigando los mismos cuidados a los heridos de todas las nacionalidades, holandeses e italianos, suecos y belgas, hasta japoneses y chinos, se entendían a las mil maravillas. Distribuían sus hospitales y ambulancias según las necesidades del momento, rivalizaban sobre todo en la higiene de sus hospitales. ¿Cuántos franceses hablan aún, con profunda gratitud, de los tiernos cuidados que recibieron por parte de alguna voluntaria, holandesa o alemana, en las ambulancias de la Cruz Roja? ¿Qué le importa al autoritario? Su ideal es el médico militar, asalariado del Estado. Al diablo entonces la Cruz Roja, con sus hospitales higiénicos, si las enfermeras no son funcionarios. He aquí una organización nacida ayer y que cuenta en este momento sus miembros por centenares de miles, que posee ambulancias, hospitales, trenes, que elabora procedimientos nuevos para tratar las heridas, y que se debe a la iniciativa espontánea de algunos hombres de corazón. Se nos dirá tal vez que los estados también participan en algo en esa organización. Sí, los estados han metido su mano para apoderarse de ella. Los comités directivos están presididos por esos a quienes los lacayos llaman príncipes de sangre. Emperadores y reinas prodigan su patronato a los comités nacionales. Pero no es a ese patronazgo a lo que se debe el éxito de la organización, sino a los 1000 comités locales de cada nación, a la actividad de sus individuos, a la abnegación de todos los que tratan de aliviar a las víctimas de la guerra. Y esa abnegación sería aún mucho mayor si el Estado no se entremetiese absolutamente nada. En todo caso, no fue por órdenes de ninguna junta directiva internacional por lo que ingleses y japoneses, suecos y chinos se apresuraron a enviar socorros a los heridos de 1871. Los hospitales se levantaban en el territorio invadido, y las ambulancias iban a los campos de batalla, no por órdenes de ningún ministerio internacional, sino por iniciativa de los voluntarios de cada país. Una vez en el sitio, no se tiraron de los pelos, como preveían los jacobinos, todos se pusieron a la obra, sin distinción de nacionalidades. Nosotros podemos lamentar que tan grandes esfuerzos sean puestos al servicio de una causa tan mala y preguntarnos como el niño del poeta, ¿por qué se los hiere, si se los cura después? Buscando demoler la fuerza del capital y el poder de los burgueses, trabajamos para poner fin a las muertes, y querríamos mejor ver a los voluntarios de la Cruz Roja desplegar su actividad para llegar junto a nosotros a suprimir las guerras. Pero debemos mencionar esta inmensa organización como una prueba más de los fecundos resultados producidos por el libre acuerdo y la libre concurrencia. Si quisiéramos multiplicar los ejemplos tomados del arte de exterminar a los hombres, no terminaríamos más. Es suficiente solamente concitar a las innumerables sociedades a las que, más que nada, debe su fuerza el ejército alemán, que no depende solo de su disciplina, como en general se cree. Esas sociedades pululan en Alemania y tienen por objetivo propagar los conocimientos militares. En uno de los últimos congresos de la Alianza Militar Alemana, Kriegerbund, han concurrido delegados de 2.452 sociedades federadas entre sí, sumando 151.712 miembros. Sociedades de tiro, de juegos militares, de juegos estratégicos, de estudios topográficos. Estos son los talleres donde se elaboran los conocimientos técnicos del ejército alemán, no en las escuelas de regimiento. Es una red formidable de sociedades de todo tipo,
que engloban a militares y paisanos, a geógrafos y gimnastas, a cazadores y técnicos, sociedades que surgen espontáneamente, se organizan, se federan, discuten y hacen exploraciones de campaña. Estas asociaciones voluntarias y libres son las que constituyen la verdadera fuerza del ejército alemán. Su objetivo es execrable, el sostenimiento del imperio. Pero lo que nos importa registrar es que el Estado, a pesar de su grandísima misión, la organización militar ha comprendido que su desarrollo sería tanto más certero cuanto más se ha dejado al libre acuerdo de los grupos y a la libre iniciativa de los individuos. Hasta en materia guerrera se recurre hoy al libre acuerdo, y para confirmar nuestro aserto, baste mencionar los 300.000 voluntarios ingleses, la Asociación Nacional Inglesa de Artillería y la sociedad que está organizándose para la defensa de las costas de Inglaterra, que, ciertamente, si se constituye será mucho más activa que el Ministerio de Marina con sus acorazados que explotan y con sus bayonetas que se doblan como plomo. En todas partes abdica el Estado, abandona sus funciones sacrosantas a los particulares. En todas partes la libre organización se apodera de sus dominios. Pero todos los hechos que acabamos de citar apenas permiten entrever lo que el libre acuerdo nos reserva para el futuro, cuando ya no haya Estado.